Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tengan todos. Aquí tenemos la oportunidad de tener un video importantísimo sobre la guerra del Yom Kippur, que se originó el día 6 de octubre. Fueron 19 días desde el 6 al 25 de octubre de 1973, lo que ocurrió en un gran baño de sangre entre las fuerzas árabes y las judías. El lugar de confrontamiento fueron ambas orillas del canal de Suez, los altos del Golán y las regiones circundantes. Las causas beligerantes fueron el ataque sorpresa de Egipto y Siria contra Israel el día festivo del Yom Kippur. El resultado, la resolución 338 del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, y lo cual condujo a la conferencia de Yalta. Yom Kippur, sábado 6 de octubre de 1973. Yom Kippur, el día más sagrado para el calendario judío, fueron desprevenidamente atacados por las fuerzas militares de Egipto, Siria, en los cuales en un conjunto atacaron fuertemente las guarniciones desprevenidas que se encontraban durante este día santo en ayuno y estaban totalmente desprevenidos. El gran poder de fuego de egipcio y sirio se midió tanto en el canal de Suez, atravesando en botes neumáticos, atravesando también con un gran poder de fuego en el desierto del Sinaí, y por ese mismo canal atravesando con fuertes, potentes puentes hechos a través para llegar al puente. Los grandes tanques atravesaron rápidamente las dunas y el poder militar de fuego egipcio se evidenció, en el cual midieron fuerzas los sofisticados misiles de fabricación soviética con la fuerte y sofisticada fuerza aérea israelí. Como siempre, la fuerza aérea israelí fue la respuesta a este inminente ataque, debido al gran éxito que tuvieron durante la guerra de los 6 días en los cuales Israel se anexó este territorio. Pero la potencia con la cual Egipto y la gran sorpresa que le dieron a las guarniciones israelíes fueron algo que sorprendió tanto a todos los generales y a todas las guarniciones, las cuales se vieron atacadas y tuvieron que rápidamente pedir ayuda. Esta ayuda llegó exactamente por la vía aérea. La Fuerza Aérea Israelí envió todo su poder aéreo para atacar. Y estaban muy confiados de que esta nueva guerra la iban a solucionar vía aérea, como en la guerra de los 6 días, en las cuales en tan solo 4 horas destruyeron cerca de 400 aviones egipcios. Este éxito iba acompañado de la arrolladora fuerza de blindados israelí, pero en esta ocasión fueron los blindados egipcios los cuales rápidamente atacaron a las fuerzas terrestres israelíes. La chatarra quemada es evidencia en la cual toda la fuerza israelí quedó destruida en cuestión de horas. Dando un repaso, en 1966, cuando durante la guerra de los 6 días de junio, Israel se anexó, aquí vemos en el mapa, lo que fue el Sinaí y los altos del Golán. Así que desde entonces, Egipto y Siria estaban en un odio total desde siempre y estaban buscando hora para atacarlo. Igual las fuerzas aéreas y las fuerzas de combate israelí se encontraban en inferioridad de 10-1, puesto que los comandos conjuntos de Siria y Egipto eran mucho más numerosos, y en esta vez, a diferencia de los 6 días, tenían planes totalmente más sofisticados y armamento de última generación de fabricación soviética. Las fuerzas de defensa egipcias se pusieron en el lado oeste del canal, mientras que las fuerzas israelíes tuvieron que aguarnecer un territorio mucho más grande con poca mano de obra y con poca presencia militar. El puesto más grande fue el puesto Birgit Gaza, y la línea fue atacada rápidamente por las tropas egipcias. Bajo un paraguas de misiles atacaron rápidamente. El presidente Basat de Egipto inicialmente había dicho que iban a atacar, iban a recuperar como diera lugar ese territorio, y conjuntamente con el presidente, el rey Hussein, había hablado nuevamente con el rey Basat de Siria, los cuales habían hecho sus planes y habían decidido atacar al Estado de Israel.
para, según ellos, recuperar el territorio que les pertenecía, que habían perdido precisamente por atacar a este pequeño país, Israel. El comandante principal de la fuerza conjunta de Egipto y Siria era el general egipcio Asad al-Sharin, capitán de todo el Comando Sur, el único que había tenido un pequeño éxito en la Guerra de los 6 días de 1967 y el cual había logrado que la apabullante derrota egipcia fuera mayor. En 1977, este general egipcio encabezó la principal ofensiva. Por el lado israelí, el general Moshe Dayan, el cual fue el héroe, ministro de defensa entonces, fue el héroe de la Guerra de los 6 días, el cual había sido un carácter muy duro, pero en esta oportunidad la verdad es que se mostró un poco pusilánime. Fue duramente criticado por no haber presentado batalla antes del ataque egipcio y sirio, porque ya habían tenido información de que iban a ser atacados. El presidente Assad atacó con gran ingenio, mientras que del otro lado el ministro de Defensa Moshe Dayan había gastado numeroso dinero en la defensa del lado este de la orilla del Canal de Suez. Esas murallas que vimos fueron murallas donde se había establecido la línea israelí Bergin-Gaf, y en el cual ellos se encontraban totalmente relajados creyendo que iban a demorar mucho tiempo las fuerzas egipcias para destruir sus posiciones. Ellos vigilaban a los egipcios, los cuales estaban ahí, según ellos, construyendo nuevas instalaciones para matar el aburrimiento, con lo que no sabían los israelíes que se estaban preparando para dar un gran golpe. Los judíos se encontraban en un estado relajado, pensaban que tantos años estaban ahí y los egipcios no habían hecho nada. Creyeron que simplemente los egipcios no iban a poder mandar un ataque hasta no ser lo suficientemente fuertes. Lo que no sabían era que en 1973 los egipcios habían comprado un gran armamento y habían obtenido un suministro potente de misiles y de artillería, a los cuales sorprendieron a las guarniciones israelíes que solo pudieron aguantar el fuego. Los sofisticados lanzacohetes SAM destruyeron rápidamente los blindados y los tanques israelíes que a toda marcha intentaron desesperadamente proteger las guarniciones. El fuerte fuego que cayó sobre la línea Bergin hizo que los pocos sobrevivientes que quedaron huyeran, rápidamente cayeron en manos egipcias. El poder tan apabullante ocurrió después del gran bombardeo con gran éxito de las posiciones israelíes. Fue que la marina, inmediatamente la armada egipcia, se lanzaron en botes neumáticos inmediatamente para hacer otra gran hazaña en este canal de Suez. Con la ayuda de ingenieros soviéticos llevaron un potente artefacto, el cual tiró por los suelos toda presencia que pensaban los israelíes, creyendo que se iban a demorar más de 24 horas en derrumbar esa muralla de arena, pero totalmente no contaban con que los egipcios de manera anfibia ya habían preparado la forma de meterse y empezar a incursionar dentro de las líneas del sistema del Sinaí. Con este potente misil SAM, el cual podemos ver aquí, fue el cual le dio un gran éxito a las tropas egipcias. Y también podemos ver que toda la reserva blindada israelí cayó a manos de este poderoso artefacto. Este potente hizo mellas y destruyó por completo los tanques israelíes. Algo con lo que no contaban era con este poderoso sistema. Aquí lo podemos ver, un sistema en el cual el poderío egipcio se evidenció. Los egipcios habían entrado y tenían un inicial ataque en el cual estaban destruyendo y desbaratando las posiciones israelíes que iban cayendo una a una. No pudieron, por más que lo intentaron, oponer resistencia a este duro ataque. Esta travesía del canal de Suez fue totalmente más exitosa cuando empezaron a atravesar los tanques, algo que pensaron que se iban a demorar puesto que no habían puentes sobre este canal de Suez. Todavía los israelíes quedaron más asombrados cuando vieron cómo los
egipcios empezaron a poner puentes portátiles en este canal de Suez para atravesar de orilla a orilla, y en un par de minutos ya se encontraban blindados y tanques de la orilla opuesta. Pero para poder hacer esto y poder evitar ser alcanzado por los francotiradores israelíes, empezaron a descargar una gran cantidad de hombres anfibios para empezar a pelear contra ellos, y descargaron un gran potente nube de humo para no ser vistos. Los egipcios estimaban que iban a morir aproximadamente unos 20,000 hombres en esta cruce, pero se sorprendieron cuando solamente 350 fueron alcanzados por los disparos. Aquí vemos donde realmente la ingeniería soviética jugó un crucial e importante papel en este momento, porque aquí vemos cómo la poderosa y alta muralla de arena que se encontraba protegiendo las guarniciones israelíes de la línea Bar-Lev fue totalmente destruida en cuestión de poco menos de 2 horas. Los israelíes creyeron que se iban a demorar 24 horas, pero en 2 horas ya estaba esa línea con este potente chorro de agua. Pero aquí vemos en estos vehículos cómo fue que en los poderosos portátiles puentes aéreos en cuestión de minutos ya se abría un primer tramo de puente. Alto después, los ingenieros egipcios empezaban a apretar puente con puente. Ya era un segundo tramo y ya inmediatamente estaba yéndose en cuestión de minutos, mientras estaban tratando las guarniciones israelíes desesperadamente de llamar a la ayuda. Ya se estaba pasando inmediatamente los primeros tanques, las primeras artillerías y las primeras municiones. También hubo uno en el cual, todavía más rápido, un minibuque egipcio en el cual pudo transportar de a un tanque por uno para que empezara a atacar las guarniciones israelíes por la retaguardia. Algo con lo que no contaban y con lo que totalmente pudimos darnos cuenta que empezó a cambiar las tácticas de guerra de ese entonces. Los egipcios y los ingenieros rápidamente establecieron una cabeza de puente en los cuales en menos de 5 horas ya podían haber pasado más de 500 tanques. El resto de los 1,200 pasaron en el transcurso del resto de las 24 horas. Pero la ingeniería fue donde jugó el papel más importante, porque los tanques fueron los que causaron el mayor daño. Y aunque las fuerzas aéreas israelíes rápidamente fueron en busca de estos tanques, el paraguas de misiles egipcios jugó ese papel tan importante y tan apoyador, que los tanques estaban tan protegidos que los aviones israelíes tenían era que combatir contra el paraguas de misiles, y no pudieron destruir los tanques egipcios. Inicialmente, desde el 6 de octubre hasta el 7 y 8 y 9, la gran potencia de misiles no evitó siempre en todo momento que las fuerzas aéreas israelíes pudieran cumplir con sus objetivos de proteger a la ya destrozada línea Bar-Lev, la cual sucumbió en el día 7 de octubre. El presidente Moshe Dayan tuvo que dar explicaciones, este ministro de guerra, por el cual no atacó, aunque ya sabían que iban a ser atacados, precisamente porque temían una retribución internacional, temían que quizás iban a ser señalados como los agresores, y por lo tal no atacaron, siendo que tenían ya gran información de que iban a ser atacados. En pocas horas ya la mayoría, en el primer día, la mitad de la reserva egipcia había cruzado el canal de Suez y se encontraba terminando de destruir. Ya se encontraban ya más avanzados a la mitad del Sinaí. Toda la reserva egipcia estaba atacando a la poca reserva israelí que se encontraba. Y en esos momentos fue euforia para los egipcios. Este éxito inicial ya les había hecho creer que iban a ganar la guerra en pocos días. Lo cual, esta alegría iba a durarles poco, puesto que aunque empezaron a destruir las posiciones por completo, destruían las banderas, destruían todo, y podían ver cómo ya se encontraban posicionados de la otra orilla y empezaron a adentrarse dentro del Sinaí. La Cruz Roja estaba mediando con los pocos sobrevivientes de esta guarnición israelí que fueron capturados y fueron torturados en algunas ocasiones. Fueron una burla, fueron totalmente golpeados por los comandos egipcios.
Pero inmediatamente en el día tercero, toda la fuerza de reserva israelí se pudo armar y fue rápidamente a la línea del Sinaí a contraatacar. Ya los egipcios se encontraban a más de mitad del Sinaí, donde estaba el puesto más grande, el Bir Gaza, el cual había quedado destruido. Los israelíes iban totalmente convencidos de una rápida victoria, recordando la guerra de los 6 días, en las cuales en pocos minutos habían ganado, y estaban celebrando antes de tiempo, diciendo que tan pronto llegaran iban a ganar. Rápidamente se dieron cuenta de que la cuestión no iba a ser tan fácil como lo creyeron, puesto que era tan grande y tan doloroso las bajas que habían ocasionado y que habían destruido todo el frente israelí. Más de 600 hombres murieron en el primer día y más de 403 entre el segundo y el tercer día. Los egipcios eran los únicos que celebraban en estos primeros días de la guerra. Los judíos solamente tenían que retroceder y que tratar de rescatar a algunos heridos. Solo podían mirar las posiciones egipcias desde un lado y empezar a buscar hacer estrategias. Pero esto fue lo que realmente empezó a dar frutos. Empezaron a buscar estrategias. Para rematar, del lado norte, Siria también había lanzado su ataque. Desde el monte Hermón y desde Cuneitra, Car y Nafa, los sirios atacaron como si fuera agua y cayeron sobre las posiciones israelíes que también se encontraban para este mismo tiempo en ayuno y se encontraban en el Shabbat. Fueron atacados rápidamente por las tropas sirias, las cuales cayeron con un poderío de fuego también. Las artillerías cayeron sobre ellos y empezaron a hacer mellas uno tras uno, los cuales las fuerzas israelíes empezaron en primer momento solamente a esperar los bombardeos. Las bajas entre las líneas israelíes fue tan grande que inmediatamente pidieron a algunos comandantes permiso para retirarse de sus posiciones. La rapidez con la cual los sirios atacaron y se adentraron en los altos del Golán fue tan rápida que las líneas de defensa israelíes no pudieron hacer un contraataque y fueron rápidamente destruidas. No pudieron armarse y hacer estratégicamente un ataque para poder evitar cualquier destrucción de sus líneas. Era éxito para las fuerzas árabes. Pero rápidamente, desde Tel Aviv se dio la orden para que todos los que se encontraban desde el norte de Galilea y todos los habitantes de Jerusalén y Tel Aviv fueran rápidamente organizando un contraataque. No solamente en Egipto, donde se necesitaba y estaban cayendo todas las posiciones, sino también para salvaguardar las posiciones de los altos del Golán israelíes. Toda la reserva rápidamente corrió hacia el norte y de nuevo la respuesta de Israel más efectiva vino por el lado aéreo. La fuerza aérea israelí inmediatamente empezó a bombardear rápidamente las posiciones sirias, pero a diferencia de Egipto, los sirios no contaban con el potente paraguas de misiles, aunque derrumbaron a muchos aviones, los cuales tuvieron que volar bajo para poder encontrar las posiciones sirias en tierra. Pero esta vez los aviones israelíes sí pudieron encontrar fácil sus objetivos y empezaron a destruirlos poco a poco. Vemos que como los estadounidenses en Vietnam también usaron napalm por la tierra quemada. Rápidamente las columnas de tanque empezaron a adentrarse y a subir tanto por el norte hacia Siria como por el sur hacia Egipto. Rápidamente las posiciones israelíes empezaron a tomar fuerza y empezaron a adentrarse. Una vez que se pudo, toda la reserva estaba en condiciones y armada totalmente, ya que a los inicios de la guerra fue un desorden para Israel. Tenía pocas reservas, tenía pocos puntos, muy escasamente vigilados. Los comandantes fueron duramente criticados por el poco preparativo que tenían y empezaron a decir qué tenían que hacer. No tenían línea de abastecimiento y empezaron a tener que buscar hasta carros de colegio, buses de colegio y hasta un carro de leche. Tuvieron que utilizarlo para llenarlo de material bélico para poder subir al norte a abastecer las líneas de los altos del Golán, ya que la gran mayoría de la línea militarizada y blindada se encontraba ocupada
en el Sinaí. La ministra Golda Meir, totalmente aturdida, pero con un fuerte carácter, estaba diciendo que los israelíes eran duros y que no se iban a rendir fácilmente, que no iban a dar nada por perdido hasta la última gota. Esto se evidenció y rápidamente empezó a subir la moral de los israelíes, los cuales dijeron que nunca se iban a rendir en una guerra y que iban a darlo todo por el todo. Rápidamente todas las carreteras que unían a los altos del Golán fueron rápidamente llenas de material bélico y las carreteras quedaron atascadas por esta gran caravana. A medida que fueron empezando a abastecerse las líneas israelíes, el panorama empezó a cambiar a favor de Israel, porque ya los sirios estaban atacando. Inicialmente habían lanzado todo su poder de fuego y ya se encontraban ocupando una vez más en los altos del Golán. Turno para las fuerzas militares israelíes, los cuales, llegando al alto del Golán, sus principales comandantes empezaron a organizar rápidamente, después de sacar a sus muertos y a sus heridos, el contraataque. Esta vez el contraataque no sería tan lento como el contraataque en el Sinaí, sino que fue un contraataque ya en un terreno más pequeño, totalmente devastador y totalmente con un fuego preciso, ya que las posiciones se encontraban muy cerca las unas de la otra. El éxito inicial de los sirios posteriormente empezó a verse apabullado por el gran ataque israelí. Inmediatamente los israelíes empezaron a hablar ante las cámaras y decían que ya para el fin de semana iban a estar en casa, creyendo que ya iban a tener la victoria. Lo que no sabían es que la armada siria empezó a enviar una vez más a sus soldados. Toda la columna empezó a avanzar con gran poder artillero y empezaron a destruir una vez más la línea principal de Israel. La guerra no iba a ser tan fácil como se creía. Fue una guerra de desgaste muy terrible. Aquí vemos los poderosos misiles sirios, pero una vez más, ante el ataque fuerte de las fuerzas israelíes, empezaron a sucumbir. Aquí podemos ver al ministro en el cual empieza a dar su primer parte de la guerra, en el cual empieza a decir que hayan conseguido que las fuerzas sirias detrás de la línea de los altos del fuego empezaron a hacer retrocederlos y ya empezaron a ver cómo en medio de la batalla continua es controlado. Nuestro ataque, decía el ministro, continuaremos hasta mañana y deberíamos romper y destrozar completamente a las fuerzas sirias. Las fuerzas israelíes empezaron a caer sobre las ocupantes fuerzas sirias y empezaron una línea de tanques, empezó a llegar a 7 kilómetros de la capital Damasco. Los tanques y los blindados israelíes empezaron a llegar en masa y empezaron a ocupar grandes territorios. Pero no solamente en Siria se encontraban ya organizando el contraataque los israelíes. También en Egipto ya se encontraban las fuerzas militares terrestres israelíes organizando el contraataque. La superioridad israelí era evidente, pero no pudieron contra el fuerte paraguas egipcio. Cuando los israelíes estaban atacando, estaban tan cerca de Damasco, las fuerzas aéreas sirias empezó a atacar las posiciones, pero fueron rápidamente destruidas por la poderosa y muy superior fuerza aérea israelí. Más de 300 MiGs de fabricación rusa fueron destruidos por los israelíes. La fuerza israelí fue muy superior a la siria. Este ataque desesperado de los sirios solamente se pudo ver y notar cuando el presidente Al-Assad empezó a dar órdenes de retirada a las primeras ciudades que se encontraban cerca de los altos del Golán. Del lado naval, la superioridad israelí no tuvo contrincante con absolutamente ninguno de sus oponentes. Desafortunadamente, la flota rusa empezó a acercarse
Y también inmediatamente la flota tercera estadounidense empezó a acercarse, lo cual evitó que estas dos potencias apoyaran a alguno de los dos bandos, ya que si alguno de los dos apoyaba a una posición, la otra no lo iba a poder hacer. Aquí podemos ver cómo el rey de Jordania, rey Hussein, empezó a dar su parte en este encuentro. Las fuerzas de tanques israelí empezó rápidamente a tomar posiciones en lo largo del Sinaí. Y ya los combates empezaron a ser más encarnizados cada vez más. Muchas tumbas, muchos cuerpos destrozados, quemados. Del lado israelí presentó un gran desgaste en comparación con guerras anteriores. Y aquí podemos ver cómo los egipcios habían tomado una inicial ventaja y habían tomado posiciones en el Sinaí. Al ver que el gran y poderoso paraguas egipcio protegía sus fuerzas en tierra, los israelíes empezaron a tomar otras posiciones y empezaron a analizar otras opciones. Los egipcios orgullosamente exhibían sus trofeos de los carros israelíes incinerados. Todo era momentáneamente victoria para los egipcios. Cada vez más tanques eran ingresados al desierto del Sinaí. La victoria egipcia se veía prácticamente absoluta. Los generales daban su parte y decían que el ejército israelí había sido totalmente aniquilado, cosa que estaba muy lejos de suceder. Las fuerzas israelíes ya estaban organizadas y empezaron en columnas a mandar sus propios campos y empezaron ya a mandar sus columnas principales. Solamente que para evitar ser víctimas de este paraguas de misiles empezaron a buscar otras opciones y empezaron a darse cuenta que no toda la orilla estaba guarnecida por los egipcios. Rápidamente todos los tanques israelíes empezaron a rodear las guarniciones egipcias y empezaron a ver que en un punto en el canal de Suez se encontraba sin vigilancia. Los tanques rápidamente empezaron por las dunas a acorralar a un punto en el cual se encontraban más avanzados los egipcios. Rápidamente fueron destrozados y cayeron por el potente fuego israelí, que ya más organizadamente, a pesar de muchas derrotas inicialmente, empezaron ya a mostrar su poderío. Empezaron a enfrentarse ya cuerpo a cuerpo encarnizadamente y empezaron los primeros tanques egipcios a arder. ¿Por qué cuerpo a cuerpo los tanques egipcios tuvieron inferioridad con los israelíes? Porque como vemos aquí, el tanque de fabricación israelí tenía un mayor ángulo para girar, a diferencia del de fabricación rusa de Egipto tenía un menor ángulo para girar, lo cual lo hacía más vulnerable. Las fuerzas egipcias tuvieron que empezar a rendirse y una tras una empezaron a caer. Hasta los paracaidistas que fueron lanzados para intentar socorrer a sus compañeros atrapados entre las dunas y acorralados también fueron cayendo poco a poco por las fuerzas israelíes. Y aunque empezó a caer el gran éxito de Egipto, en el Cairo vemos cómo el presidente y todo su gabinete empezó a caminaba como si estuviera en una marcha triunfal romana. Caminaba como si la victoria ya era 100% y ya habían acabado con el ejército israelí. Hablaban a su público como si ya no existiera Israel, cuando la verdad era totalmente diferente. Bashar se habla a su público y les empieza a decir que han destruido y que han recuperado todo el Sinaí, nada más lejos de la realidad. Las tropas israelíes ya habían posicionado en más de medio Sinaí, ya habían acorralado y destruido al primer batallón de avance
blindado egipcio y ya estaban empezando a acorralar a los principales cabezas egipcias. Por temor a los paraguas egipcios, que eran los que evitaban realmente que cayeran las posiciones egipcias, los comandos israelíes idearon cruzar también, al igual que los egipcios, el canal de Suez, pero esta vez para el lado oeste del canal. Ingresaron también con un gran grupo de blindados con tanques y ya empezaron a atacar del lado de Siri, de Egipto. Por primera vez, la bandera de Israel ondea en África. Las tropas, ejércitos y blindados israelíes entran y se dan cuenta que no había nadie protegiendo estas posiciones. Todo el cuerpo del ejército egipcio había cruzado y habían dejado desprotegido la tierra egipcia. Así que totalmente con el campo totalmente abierto y solitario, las fuerzas en total relajación israelíes empezaron a destruir objetivos por todo Egipto. Mayormente los blindados israelíes, en vez de concentrarse y luchar, evitando ser objetivos del paraguas egipcio, empezaron a adentrarse dentro del lado egipcio, del lado de la orilla este. De tal manera que los egipcios estaban del lado del canal de Suez, del lado israelí, y los israelíes se encontraban del lado del canal, del otro lado del canal, en territorio egipcio. Los generales israelíes ya empezaron a hablar con un porte más alentador y empezaron a hablar cómo las brigadas especiales ya estaban del otro lado del canal. Estaban preguntándole cerca de 64,000 estadounidenses. Ya se encontraban las tropas israelíes del lado egipcio. Creemos que las condiciones necesarias para buscar la victoria absoluta, los tanques israelíes eran ahora los que estaban cruzando el canal de Suez hacia la otra orilla y esta vez no encontraron resistencia. Las aldeas vacías, no había ni un solo blindado y las pocas fuerzas de reservas que se encontraban egipcias rápidamente fueron capturadas. Capturaron gran material el cual iba de camino hacia el Sinaí. Intactos misiles de fabricación soviética fueron arrebatados a los egipcios del lado del canal este. La guerra una vez más se libraba en polos opuestos. Y esta vez más, después de que los israelíes empezaron a destruir el paraguas de misiles, ya la fuerza aérea empezaba a ver más los huecos en el paraguas y fácilmente empezaron ya a tener más objetivos y empezaron a destruir más a las fuerzas egipcias. La inicial euforia de los egipcios prontamente se convertiría en agonía. Los israelíes eran los que empezaban a sonreír y ya eran los que empezaban a ver la victoria como muy cercana. Hasta que el 25 de octubre las Naciones Unidas decretaron un alto el fuego en el cual Israel también aceptó, al igual que Egipto y Siria. Pero los israelíes que estaban ya destruyendo las posiciones egipcias estaban muy inconformes, porque cuando los egipcios estaban destruyendo las posiciones israelíes no solicitaron un alto al fuego. En cambio, cuando los egipcios eran los que eran destruidos por los israelíes, inmediatamente fue ordenado un alto al fuego, con amenaza de intervenir las Naciones Unidas. Pero del lado de Egipto, la columna de tanques y blindados israelíes que había ingresado solamente se dedicaba a quemar las fábricas y a destruir las fábricas de milicias y a destruir las bases militares. Y una vez más vinieron y rodearon a todo el cuerpo que se encontraba del lado del Sinaí del canal del Suez. Es decir, después de que había gran euforia, los egipcios eran los que empezaban
a recoger a sus muertos y empezaban a ver cómo sus posiciones eran las que ardían. Por primera vez aquí vemos cómo la bandera de Israel ondea en África del lado egipcio. Las tropas israelíes se miraban la una al lado de la otra frente a frente cuando fue ordenado este alto al fuego. Las Naciones Unidas, los cascos azules empezaron a llegar para verificar el alto al fuego. Los egipcios, rodeados, sin municiones y sin alimentos, tenían que apelar a la buen corazón de los israelíes para no morir de hambre y poder recibir los alimentos. Después que iniciaron esta guerra y habían destruido y desbaratado la muralla de arena, los egipcios eran ahora los que empezaban a buscar negociaciones no bélicas. El 25 de octubre se encontraron de un lado y del otro los comandantes israelíes y egipcios y buscaron la forma de hacer un alto al fuego. En este alto al fuego se estimaba que Israel, que realmente fue el ganador de esta guerra por el gran número de bajas que se hizo entre las fuerzas egipcias y sirias, devolvió el canal de Suez y devolvió el Sinaí a Egipto, y Egipto a cambio lo reconoció como nación. Esto ha sido todo de la guerra